Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. En cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional que autoriza a la Asamblea Nacional tramitar y aprobar el proyecto de enmiendas a la Constitución de la República presentado por el bloque de Alianza País, el CAL nombró una comisión legislativa ocasional a fin de que presente los informes respectivos para primero y segundo debates en el Pleno. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, que no aceptó formar parte de la comisión ocasional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Acerca del trabajo que debe cumplir la comisión ocasional, el asambleísta de Alianza País, Juan Carlos Casinelli, integrante de dicha comisión, señaló aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. Yo he revisado el dictamen de la Corte Constitucional. Ahí se habla claramente de un mecanismo que se llama control constitucional. Y un control constitucional que tiene que ser permanente durante la vigencia de la comisión. Eso quiere decir que la Corte Constitucional va a estar atenta a que en el debate, en lo que vayamos proponiendo, en el evento de que se quieran hacer determinadas modificaciones, en mi criterio no alteren lo de fondo. Es decir, yo sostengo que en el debate que se da durante esos 2 meses pueden haber precisiones que puede poner la comisión y será la Corte Constitucional la que a través de ese control pueda en un momento decirle a la Asamblea Nacional: está usted saliéndose del tema de fondo, está entrando a un tema que no corresponde y por lo tanto no se acepta. Creo que ese es un poco el espíritu de lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional. Como legislador, ¿cuál es su opinión al respecto? Me permite la Cámara, por favor. Respeto la opinión de Juan Carlos Casinelli, pero sí quisiera que se vea cuál es el criterio de un conspicuo miembro de la Corte Constitucional, Antonio Gallardo, que dice: texto de las enmiendas no podrá ser modificado. En la primera parte, la bancada de Alianza País estará impedida de modificar los textos de las 16 enmiendas, en alusión a ciertas afirmaciones de asambleístas oficialistas sobre la posibilidad de reformar los textos. Esto lo dice, mi estimado Alfredo, Antonio Gallardo. La Corte Constitucional va a hacer una revisión permanente, según palabras del propio legislador Casinelli. Él manifestó que solo de forma puede revisarse el texto, según el numeral 4 del dictamen. Y luego, la Asamblea Nacional deberá informar a la Corte Constitucional sobre cualquier acto normativo o administrativo en el marco de su dictamen sobre las enmiendas y de cualquier acto posterior de la Asamblea Nacional. La pregunta del millón es: ¿a qué vamos a una comisión en la cual no se pueden cambiar los textos? En la cual no se van a escuchar las opiniones, ni siquiera de la bancada de Alianza País, como acabo de enseñar con respecto a la declaración de Antonio Gallardo. Peor todavía, de un asambleísta de oposición que ha sido durante estos últimos meses crítico de que se reforme la Constitución a través de enmiendas, porque en derecho, mi estimado Alfredo, las cosas se deshacen como se hacen. Y es mentira que Montecristi aprobó la Constitución. No, Montecristi preparó el texto, sugirió el texto, pero quien aprobó fue el pueblo ecuatoriano, anótese la fecha, el 28 de septiembre del 2008. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Ahora, pero aquí hay un asunto de fondo, que es esto del dictamen de la Corte Constitucional, que tiene 5 párrafos, y como usted señalaba, en el tercero señala que la Asamblea debe informar a la Corte sobre cualquier acto normativo de carácter general adoptado en cumplimiento de este dictamen. En el párrafo 4 deja salvo el control de constitucionalidad sobre cualquier acto normativo que emita la Asamblea, es decir, cuando apruebe el proyecto después de 1 año. Entonces, a su criterio de legislador, ¿está limitando la Corte el debate en la Asamblea? Porque sería mejor tal vez mandarlo directamente al registro oficial. O sea, ¿cómo puede la Corte participar del proceso legislativo si después va a revisar lo que resuelvan al final? O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Esto se trata de una falsa interpretación o qué? ¿O de un acuerdo? Es un absurdo, Alfredo, es un absurdo. Le están coartando la posibilidad a la Asamblea y, por supuesto, por tanto, a la comisión que está conformándose, de actuar legislativamente hablando. Le ruego a la Cámara enfoque, y si usted me ayuda, Alfredo, porque está de espaldas, mientras se arma comisión, se alista otro paquete de 10 enmiendas. Alfredo, esta es la Constitución Política del Estado. Este no es un plan de gobierno que puede modificarse enmiendas hoy, enmiendas pasado mañana, 10 enmiendas más después. Le ruego que la Cámara enfoque lo que dice aquí la Constitución.
Constitución del 2008. Y textualmente en la parte de abajo dice, dejemos el pasado atrás. Esto es lo que pasó, esta es la tragedia del Ecuador. En 1869, García Moreno emitió la denominada Carta Negra para que él perpetuase en el poder. Antes, Flores había establecido la Carta de la Esclavitud en 1843, que devino en la Revolución Marxista de 1845. No es posible que la Constitución Política del Estado sea tratada como un plan de gobierno. Alfredo, un plan de gobierno se cambia de acuerdo a la necesidad del gobernante. No puede la Constitución cambiarse, enmiendas hoy, enmiendas mañana, enmiendas pasado mañana, de acuerdo a la necesidad del Claro, en gobierno. ese caso sería mejor convocar a una consulta popular, Claro, para que se convoque una constituyente. Ahora, este asunto es muy serio, pues si la Asamblea no puede hacer ninguna modificación al proyecto de Alianza País, la Corte hubiera dispuesto que se lo envíe al registro oficial, y esto no es así. Claro. Hay dos debates. El asambleísta Byron Pacheco, por ejemplo, del partido Avanza, que también es miembro de la comisión ocasional, que es de Avanza, que es aliado del gobierno, aquí en Contacto Directo puntualizó lo siguiente. Veamos. No creo en la reelección indefinida. Yo no creo en la reelección indefinida. Nuestro partido en septiembre resolvió apoyar una posible candidatura a una reelección no indefinida. Eso tiene que ser muy claro y muy concreto. Nosotros somos enfáticos en este sentido. No creemos en indefinidos, permanentes o perennes en la presidencia ni en los asambleístas. Este legislador no quiere jubilarse en la Asamblea Nacional. Tenemos que dar paso y alternabilidad a otros actores políticos que existen en el país, en la provincia y por supuesto en nuestro partido. Nosotros consideramos, y lo vamos a hacer, plantear la reelección por un periodo más o plantear una reelección saltando un periodo. La indefinida no. Eso no nos convence a los legisladores socialdemócratas. ¿Qué opina sobre la variante de forma que propone el asambleísta Byron Pacheco? Que a declaración de parte, relevo de prueba, el propio asambleísta oficialista Byron Pacheco, a quien considero mucho, manifiesta algo que es diferente a lo que la Corte ha decidido y cuyos textos no pueden ser cambiados. Por tanto, desde ya le alerto a Byron Pacheco, no va a ser escuchado, y eso que es oficialista. Yo, si formase parte de aquella comisión, no voy a ser escuchado y seré, como lo dijo Guillermo Lazo en su momento, sin duda alguna, un convidado de palo o convidado de piedra. Pero Byron Pacheco está de acuerdo con el presidente Correa de noviembre del 2007, mire usted, si me acercan la cámara, más abajito, ahí está, la alternancia, es un absurdo la reelección indefinida, pues la democracia implica alternancia, lo dijo el presidente Correa en el 2007, ahí, un poquito más arriba, eso, bien, y hace poco nomás, si sube más la cámara arriba, por favor, un poco más, el presidente Correa manifestó que sería un gran daño cambiar la Constitución, cambiar las reglas del juego, porque alguien se cree indispensable. Y usted, Alfredo, hace pocos días nomás, hacía referencia a las declaraciones del presidente Correa en el sentido de que sería un verdadero fracaso si al cabo de 10 años la Revolución Ciudadana no tiene quien le tome la posta. ¿Está evidenciándose ese fracaso? Me pregunto yo. ¿Acaso no será que ven que sin Correa como candidato en el 2017, en el 2021, en el 2024, en el 2027, no van a ganar una elección? No se pueden cambiar las reglas del juego por necesidad de un movimiento político. Ahora, porque todos los movimientos políticos deben acoplarse a la Constitución y no al revés, la Constitución a un movimiento político. Respecto a la consulta popular de iniciativa ciudadana que propone la plataforma de Unidad Compromiso Ecuador, el presidente de la República ha señalado lo siguiente, veamos. Dicen que la Corte Constitucional negó la consulta. No, pueden hacer la consulta si reúnen las firmas. La Corte Constitucional ha dicho, respondiéndole a la Asamblea, sí, esto se puede tratar a nivel de Asamblea porque es enmienda. Lo que propone la consulta de Lazo afecta a la Constitución, es enmienda. Y eso ellos lo saben, tiene que pasar por la Corte Constitucional y de ser procedente tendrían que reunir 8% de la firma. Ellos lo saben, están haciendo un show político. Si algo cambia la Constitución, eso tiene que ir a la Corte Constitucional y mandaron su petición al Consejo Nacional Electoral. Entonces nadie ha negado la consulta. Reúnan la firma. ¿Cuál es su opinión? Dos cosas. La primera, el presidente Correa está equivocado. Quien quiere cambiar la Constitución es él y su movimiento político. Nosotros, Lazo, en su planteamiento a través de Compromiso Ecuador, lo que pretende es exactamente lo contrario, que no se cambie la Constitución, que quede como está, de tal manera que ellos quieren cambiar la Constitución, nosotros queremos que se respete la decisión del pueblo el 28 de septiembre del 2008. Y no se olvide usted, Alfredo, y la opinión pública, que de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, los temas resueltos en consulta popular son de obligatorio
e inmediato cumplimiento. Por lo tanto, no puede cambiarse. Quienes quieren cambiar son ellos, primera cosa. Y segunda, Lazo no está para regatear firmas. Llámese 600,000, llámese 900,000. Lo importante es que el 73% de ecuatorianos estamos de acuerdo en que nos consulten. Si nos consultaron sobre toros, gallos y casinos, imagínese usted, no nos van a consultar sobre un tema mucho más trascendental que significa la posibilidad, no que el presidente Correa solamente, sino otros presidentes a futuro, porque hay que gobernar con miras a futuro, se pueda quedar permanentemente, reelección indefinida tras reelección indefinida. Y lo mismo otros actores de la política en otros cargos de elección popular. Estamos en contra de que se dinamite de un solo toque la alternabilidad, la alternancia en el poder. Mire usted cómo terminó la aventura de Fujimori, de Menem, cuando quisieron precisamente cambiar la Constitución para quedarse permanentemente. Mire usted, Uribe fue impedido de cambiar la Constitución para quedarse por siempre. Y claro, hay gobiernos como el de Cuba, 55 años, del comandante Ortega, 30 años, Nicaragua, y también Chávez, ahora lamentablemente muerto, con Maduro, 15, 16 años. No, el basamento de la democracia es la alternabilidad. No digo que Alianza País no tenga derecho a continuar su proyecto, pero háganlo de acuerdo a la Constitución. Nosotros, que somos un proyecto político serio, tenemos pleno derecho a pretender ganar las elecciones en el 2017. Por tanto, también estoy en contra de lo que dijo Doris Solís, que es un afán desestabilizador. Porque si fuera así, en ninguna parte del mundo debería haber elecciones, porque toda oposición en un país democrático quiere ganar, democráticamente por supuesto, el próximo proceso electoral. Así de simple. Quienes quieren cambiar la Constitución es la Revolución Ciudadana. Nosotros, Lazo y Compromiso Ecuador, lo que pretende es exactamente lo contrario, que se respete el texto de Montecristi, que se le pregunte. Y para eso es que precisamente proponen una consulta popular que tendrá pues que tramitarla a la Corte y el Consejo Electoral. El Patricio Consejo Donoso, Nacional Electoral. gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.